vamos a incorporar a nuestro compañero Smith Jiménez porque las autoridades siempre en tema de sucesos alertan por el abandono de zonas donde los asesinatos vuelven a aumentar. Antes operativos lograron 0 homicidios en Limón y Punta Arenas, pero ¿qué frena que esto ocurra de nuevo? Smith, usted nos tiene la respuesta. Hola Michael, muy buenas noches y también un saludo a nuestros televidentes analizando este problema que nos mantiene preocupados a todos los costarricenses. En esta oportunidad se señala este abandono territorial, no solamente por la falta de presencia de agentes policiales, sino por la pérdida de control de estos territorios en contra de las bandas criminales. ¿Son los criminales los verdaderos dueños de nuestros barrios? El país ya alcanzó los 412 homicidios. Y en lugares como Limón y Punta Arenas, el abandono policial parece favorecer a las bandas. Hay una situación de criminalidad que está ocurriendo en los barrios ya conflictivos conocidos y sabidos. Sin embargo, pues no se está ejerciendo ese control territorial tan necesario. Nada más para recordar, en noviembre del año pasado, OIJ junto con Fuerza Pública pues generaron las acciones para que allí en la zona de Desamparados, Alajuelita y Currieva, en este caso Tirraces, pues durante ese casi mes que estuvimos ahí trabajando en un operativo especial, pues no hubo un solo homicidio. Entonces eso quiere decir que efectivamente está faltando ese control territorial. En 2025, San José registra 136 homicidios dolosos. Le siguen Limón con 85, Punta Arenas con 56, Alajuela 47, Guanacaste 39, Cartago 26 y Heredia 23 víctimas. Según las autoridades, en el pasado los operativos sostenidos en provincias como Limón permitió lograr la eliminación total de homicidios en la provincia. En Limón también OIJ hizo en su momento un trabajo bastante importante el año pasado, a inicios de año, y nos resultó en 0 homicidios en la provincia de Limón, incluyendo toda la provincia. Aparte de esto, también en Punta Arenas se hicieron trabajos especiales en julio del año pasado y también tuvimos resultados bastante positivos. Aquí hay un tema de control territorial que no se está ejerciendo a manera preventiva, y a pesar de que yo puedo dar fe que los compañeros de Fuerza Pública están haciendo un esfuerzo importante, pues hay que reforzar esa parte de control territorial en esos lugares que son los conflictivos. Son los mismos que hemos tenido, digamos, problemática en los últimos meses y son los mismos que van a seguir generando problemática. La disminución más evidente en lo que va del año de asesinatos es en Punta Arenas. Sin embargo, el triple homicidio de este fin de semana en Quepos podría ser el indicio de una escalada criminal más violenta. Este fenómeno es lo que se le llama gobernanza criminal. Tiene varias características que justamente coinciden en este contexto, y es la presencia casi que permanente de las estructuras en estos territorios, que en estos espacios es donde se cometen los negocios ilícitos y muchos de los delitos que se cometen, que además estas estructuras tienen una organización jerárquica y existe una división de funciones como tal. Mientras las autoridades desplazan recursos a zonas de alta criminalidad, otros puntos ya controlados registran un aumento en actos delictivos que persisten mientras se intenta contenerlos. Hay otras características que de pronto todavía faltan por consolidarse en Costa Rica, y es cómo estas estructuras llegan a adquirir legitimidad incluso dentro de la misma comunidad, dando la impresión de que se preocupan por la seguridad, de que brindan apoyos, incluso económicos, a personas de escasos recursos, a como ha ocurrido en otros casos. Por ejemplo, está el caso de Pablo Escobar, donde se consideraba un héroe porque ayudaba a las personas pobres. Bueno, eso en Costa Rica aún no se da, sin embargo, ya se ha observado algunas manifestaciones similares en algunos poblados en Limón. Desde que se publicitó de que el OIJ no tiene esa capacidad tan directa de poder realizar los allanamientos fines de semana, después de las 6 de la tarde, pues hemos visto como ese repunte de homicidios que se han venido dando los fines de semana, y los delincuentes pues ya saben que hay una dificultad bastante importante para que se puedan hacer esos allanamientos a esas horas, o los fines de semana, o los feriados, o después de las 6 de la tarde.
La entrada de las fuerzas policiales se ve aún más dificultada por la apropiación de territorios por parte de los criminales. Esto obliga a la policía a ajustar sus dinámicas de ataque al modo de gobernanza del narcotráfico. Le informó Smith Jiménez Rojas, Noticias Telediario. En estos enfrentamientos entre bandas criminales y también los agentes policiales, es cierto que existe cierta cautela por parte de la policía en ciertos lugares en específico a la hora de realizar sus operativos. Sin embargo, según lo señalan las mismas autoridades, existe cierto abandono en estos lugares que son liderados por las bandas criminales. Incluso en muchas ocasiones prometen ciertas recompensas o ayudas a los vecinos, lo que les permite ganar la confianza, y eso aumenta aún más la problemática para que realicen los operativos los policías y agentes judiciales. Ahora, Smith, uno de los grandes éxitos que usted mencionaba en la nota en los años anteriores ha sido la colaboración entre las policías, hablando y entendemos todos de que la policía judicial pertenece al Poder Judicial, al organismo de investigación judicial, pero existen las otras policías como la de control de drogas o la fuerza pública que pertenecen al Ministerio de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo. A pesar de que el discurso público de las cabezas de estas policías se han enfrentado por diferentes situaciones, en el fondo sabemos que los policías trabajan en conjunto cuando se les requiere, porque tienen muy claro cuál es su misión. No es un tema de disputas políticas, es un tema de proteger a la población. Eso había funcionado mucho en el pasado, aunque existieran enfrentamientos entre las autoridades de los diferentes poderes. ¿Será que se ha ido debilitando, digamos, esa unificación que existía entre los cuerpos policiales a pesar de que sus cabezas piensen distinto? Es importantísimo ese punto que usted señala, Michael. Fueron específicamente en la provincia, en la totalidad de la provincia de Limón, en donde es destacable la atención unida de las distintas policías, lo que permitió en un tiempo determinado, hace pocos meses, que existieran 0 asesinatos. Esta misma situación se repitió en Punta Arenas y en el sector de Curridabat, una de las zonas más afectadas durante los últimos días, en donde se reportaron triples homicidios, como fue el caso de Quepos. Y es por eso que ante tal magnitud de violencia las autoridades señalan que es momento quizá de volver a unirse. Eso sí, eso demandaría mucha cantidad de personal y les permitiría únicamente enfocarse en ciertos lugares en específico y no en todo el país. Sí, se necesita verdaderamente un plan conjunto entre las autoridades para poder detener esto, porque ha sido la experiencia en el pasado que ha funcionado y que debería de funcionar en este momento tan crítico que estamos viviendo. Por supuesto que vamos a dar seguimiento a ese tema y vamos a hacer las consultas correspondientes con las autoridades de ambos poderes, a ver en qué se está avanzando en esa línea. Smith, 8:19, gracias por el reporte. Buenas noches, más adelante volvemos con usted. Nos vemos más adelante.